Hola, en esta oportunidad vamos a conocer la mecánica para el cálculo del interés simple. Y como su nombre lo dice, realmente es muy sencillo y esta es una de las partes básicas, uno de los temas básicos de la matemática financiera. Muy bien, les propongo aquí dos ejercicios, el ejercicio 1A y el ejercicio 1B, donde vamos a poder, a través de ellos, conocer dos casos típicos para la solución del interés simple. Muy bien, entonces iniciamos con el ejercicio 1A. Nos dice, el propietario de una bodega decide ahorrar en un banco 1.000 soles a un plazo de 3 meses. El banco le promete una tasa de interés del 2% mensual. Calcular el importe total que el bodeguero retirará al final del plazo pactado. Bueno, lo primero que tenemos que señalar es lo siguiente. Este es un caso y le vamos a denominar el caso 1. Y el caso 1 consiste en lo siguiente. En el caso 1 deben corresponder siempre las unidades de tiempo, ojo con esto, siempre las unidades de tiempo y el tipo de interés. Y el tipo de interés, ¿ok? Y en este caso, efectivamente, coinciden. Veamos y revisemos nuevamente. El propietario de una bodega decide ahorrar en un banco 1.000 soles. Entonces, aquí de entrada ya tenemos un primer dato, que son 1.000 soles, que corresponden al capital, a un plazo de 3 meses. Es decir, el plazo al cual van a estar estos 1.000 soles van a ser 3 meses. El banco le promete una tasa de interés del 2% mensual, es decir, se señala explícitamente que la tasa de interés es 2% mensual, ¿correcto? Entonces, calcular el importe total que el bodeguero retirará al final del plazo. Bueno, partiendo de la fórmula general del interés simple, tenemos lo siguiente. Primero, extraemos los datos del problema para mayor facilidad en la operación. K o C mayúscula, como deseen, son los 1.000 soles, que es el capital. Luego el otro dato, la N chiquita, que usualmente en finanzas se representa el tiempo, son 3 meses. ¿Ok? 3 meses. Y el otro dato final es la tasa de interés. Algunos autores lo representan con una I minúscula. A mí me gusta TI, tasa de interés, que es, para este caso, 2% y se señala mensual. Muy bien, con estos tres datos vamos a iniciar el cálculo y la solución del problema, que es calcular el importe que al final de los 3 meses el bodeguero retirará al final del plazo pactado. Muy bien, vamos a ver cuánto el banco le tiene que dar a este bodeguero dadas estas condiciones. 3 meses después, con un interés del 2% mensual. Pero este es un interés simple. Por lo tanto, trabajamos de la siguiente manera y planteamos las siguientes fórmulas. La fórmula general para calcular el interés simple es así. I mayúscula, que es el interés, ¿no? Igual a K, que vendría a ser el capital, multiplicado por la tasa de interés, multiplicado por el tiempo, la N chiquita. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que el capital son 1.000 soles, 1.000 soles multiplicado por TI, la tasa de interés, 2% mensual, pero esto es un porcentaje. Tenemos que trabajar siempre en aritmética, porque al final de cuentas esto es aritmética. Tenemos que convertirlo a un factor. Como 2% fue un producto de haberlo
multiplicado por 100, ahora lo vamos a dividir por 100. Y esto se convierte en un factor de 0.02. Entonces, 1000 soles el capital por 0.02, que es la tasa de interés, por el tiempo n, 3 meses. 3 meses, ¿ok? Hasta aquí no hay ningún problema. Multiplicamos esto y resulta que el interés son 60. ¿60 qué? 60 soles, 60 euros, 60 dólares, lo que fuera. No importa. Son 60 unidades monetarias, que es justamente lo que aquí estamos señalando. Unidad de tiempo es igual al tipo de interés. Bueno, entonces, a partir de esta I mayúscula, que es los 60 soles del interés, ¿cierto? Vamos a poder deducir, en caso fuera necesario, las demás variables. Porque hay problemas donde no nos dan necesariamente el tipo de interés, pero sí nos dan, por ejemplo, el interés ganado. Entonces, vamos a disgregar las siguientes fórmulas que se derivan de esta fórmula general, la cual vamos a aquí enmarcar lo mejor posible, ¿cierto? Acá la enmarcamos. Y esta es la fórmula general del interés simple. Entonces, la primera variable que vamos a despejar, vamos a empezar despejando K. ¿Ok? A ver. Si necesitamos calcular cuánto es el capital, tenemos K igual a I, que sería el interés en este caso, pero el interés monetario, que nos den como dato, ¿cierto? Todo eso sobre estas dos variables TI por N pasan multiplicando. Por lo tanto, acá tenemos sobre TI, que es la tasa de interés, por N. Y en el ejercicio, para comprobarlo, lo vamos a revisar. Tendríamos 60 sobre 60, que es este de acá, sobre TI, que es la tasa de interés, y usamos siempre el factor, acuérdense, la tasa de interés ingresa como factor sobre 0.02 multiplicado por N, que vendría a ser los 3 meses por 3. Y esto nos arrojaría un capital de 1000, que es igual al capital del problema planteado. Muy bien. La otra variable a despejar sería la tasa de interés. En caso no tengamos la tasa de interés, pero asumimos que tenemos las demás variables. Entonces la tasa de interés sería igual a I, ¿cierto? Nuevamente el interés monetario sobre el capital, que vendrían a ser los 1000, por N, el tiempo, 3. Y esto resulta en 60 sobre 1000 por 3, con un total de 0.02. Pero como multiplicado por 100, esto se convierte en el 2%, que es la tasa de interés que tenemos, que coincide con esto. Muy bien. Y finalmente tendríamos, en caso nos pidan hallar la variable tiempo, tendríamos n igual I sobre el capital por la tasa de interés, sobre el capital por la tasa de interés. Y esto resulta en, nuevamente, 60 sobre el capital, ya sabemos que es 1000, por la tasa de interés, 2%, pero recuerden que siempre hay que trabajar como factor. Entonces la tasa de interés la ingresamos como 0.02. 0.02. Y esto es igual a 3. ¿3 qué? 3 meses. ¿Qué son los 3 meses del dato? ¿Ok? Entonces, este sería el primer caso cuando en el problema nos presentan y se muestra que la tasa de interés coincide con las unidades de tiempo. Por eso que les mencioné aquí que esto debería ser siempre igual, las unidades de tiempo y el tipo de interés.
Pero hay problemas como el problema 1b, que lo vamos a resolver a continuación, donde es algo diferente. ¿Ok? Entonces, esta es la solución para el problema 1a. Pasamos a la solución del problema 1b. ¿No? Ahora vamos entonces a trabajar y darle solución al problema 1b del interés simple. En este caso, en el problema 1b, tenemos una variación y le vamos a denominar caso 2. Muy bien, en el caso 2 vemos que revisando el problema nos dice que el bodeguero decide ahorrar en un banco 1.000 soles. Bueno, hasta acá tenemos el mismo capital a un plazo de 3 meses, el mismo plazo. Pero el banco le promete una tasa de interés del 2% anual. Entonces, aquí de entrada vemos que la diferencia radica en que el plazo son 3 meses, pero la tasa de interés es anual, a diferencia de la tasa de interés del problema anterior que era mensual. Entonces, el caso 2 se refiere a cuando las unidades de tiempo, vamos a escribirlo acá, la unidad de tiempo no coincide. Es decir, es desigual, diferente con la tasa de interés. Es decir, no coincide en el sentido que la unidad de tiempo nos habla de meses y la tasa de interés nos habla de años, anual. Entonces, vamos a darle ya mismo la solución respectiva. Partimos, como siempre, de extraer primero la data para hacer más fácil los cálculos. Entonces, decimos que K, que es el capital, y que sabemos que son los 1.000 soles, ¿cierto? Luego tenemos el tiempo, la n chiquita, que son 3 meses, que es el tiempo que está permaneciendo el dinero en el banco. Y luego la tasa de interés, TI, que es 2%, pero es, y lo voy a escribir en mayúsculas, es anual, 2% anual. Muy bien, entonces, como siempre, planteamos la fórmula general del interés simple, que nos dice interés es igual al capital multiplicado por la tasa de interés multiplicada por el tiempo, n. Entonces, esta es la fórmula general del interés simple. Muy bien. Entonces, procedamos a operar. Calculamos el interés según la fórmula I igual a K, que es el capital, 1.000 soles, por TI, tasa de interés, ¿cierto? Que es 2%, pero recuerden ustedes que siempre se ingresa como factor. Por lo tanto, ¿por qué? Porque 2% para ser por ciento se tuvo que haber multiplicado por 100. Entonces ahora, para convertirlo en factor, tenemos que hacer lo siguiente. El 2, dividirlo entre 100. Y esto se va a convertir en 0.02 para efectos de operación. Entonces, 1.000 por 0.02. La tasa de interés por fórmula por n, que son 3 meses. 3 meses. Si yo procedo a calcular de esta manera, voy a cometer un error. ¿Por qué razón? Porque estos 3 son meses. Estos son meses. Y aquí estoy hablando de años. Por lo tanto, yo tengo que hablar en el mismo idioma. Es decir, la tasa de interés tiene que estar medida en las mismas unidades que el tiempo. Y para estos efectos, para igualar y que hablen el mismo idioma, la variable n con la variable ti, sencillamente vamos a tener que hacer lo siguiente.
Es decir, estos 3 meses, permítanme escribir nuevamente, estos 3 meses, miren por aquí, estos 3 meses, vamos a anualizarlos, vamos a convertirlos en fracción de año. Y para ello, simplemente vamos a dividir 3 dividido con 12, que son los 12 meses del año, y esto resulta 0.25. ¿0.25 de qué? 0.25 de año, ¿ok? De fracción de año. Entonces, ahora sí, este 0.25 lo ingresamos en nuestra fórmula por 0.25, ¿ok? Ustedes podrían haber ingresado en la fórmula por 3 entre 12, pero es mejor así para simplificar y no complicarnos la vida con esto. Muy bien, entonces esto resulta en 5. 5 soles, euros, dólares, no importa. 5 unidades monetarias. ¿Ok? Y al igual que en el ejercicio anterior, vamos a mostrar cómo calculamos las otras variables en caso el problema sea calcular alguna de estas variables. Por ejemplo, si nos piden calcular K, que es el capital, conociendo las otras variables, diríamos que el capital es igual al interés monetario sobre la tasa de interés por el tiempo. Entonces, reemplazando, acá tendríamos, bueno, 5 sobre la tasa de interés. ¿Cuál es? 2%, pero no podemos ingresar 2% como tal, tendremos que ingresar 0.02, ¿correcto? Multiplicado por n, que es el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 3 meses, pero ya dijimos que tenemos que hablar siempre el mismo idioma entre la tasa de interés y el plazo. Por lo tanto, ingresamos 0.25 por 0.25, ¿ok? Y esto nos da 1000, que es el capital, ¿ok? 1000. Listo, lo podemos comprobar. Luego tenemos el cálculo de la tasa de interés. En caso no tengamos esta variable, pero debemos tener las otras. Entonces, la tasa de interés está dada por la siguiente fórmula. Y el interés monetario por el capital K por el plazo o el tiempo, ¿ok? Muy bien. Permítame borrar porque eso está un poquito ilegible. Disculpen. Acá tenemos capital por n igual 5 sobre el capital, que es 1000, por el plazo n, 3 meses. Y esto nos da, aritméticamente hablando, 0.02. Pero acuérdense que la tasa de interés es un porcentaje, y para convertirlo en porcentaje simplemente lo multiplicamos por 100, y ahora sí, se convierte en 2%, porque se multiplicó por 100%. Y finalmente, en caso nos pidan o necesitemos calcular cuánto tiempo permanece este dinero, es decir, calcular la variable n, decimos que la fórmula es I sobre, mil disculpas, borramos por aquí, escribimos bien, I sobre el capital, que es 1000, por la tasa de interés, que vendría a ser, pero bueno, dejémoslo indicado. El capital, ahora lo reemplazamos. Capital por la tasa de interés. Y reemplazamos. Entonces 5, que es el interés, sobre el K, que es el capital, 1000, por la tasa de interés, que vendría a ser ¿cuánto? 2%. Entonces, sencillamente ponemos 0.02, porque ya sabemos que siempre se trabaja como factor. Y esto nos da igual a 0.25. Estamos calculando la variable n, pero 0.25 de año. Y si queremos convertirla en meses, simplemente la multiplicamos por
12 meses. Y esto nos resulta en 3. ¿En 3 qué? 3 meses, que es el plazo que dice acá el problema. 3 meses, ¿ok? Muy bien. Eso sería entonces la solución al problema 1b, que corresponde al caso 2, donde la unidad de tiempo no coincide o es diferente con la tasa de interés. Muy bien. Luego vamos a revisar en otro video el interés compuesto. Gracias.